Bienvenidos a La Poesía Nostra, un programa de Casa Bukowski. Hoy presentamos a uno de los poetas bolivianos más importantes del momento, a Gabriel Chávez Casasola. Parte de su obra se halla traducida al italiano, al portugués, al inglés, al griego y al rumano. Poemas suyos se encuentran incluidos en antologías bolivianas e internacionales. Desde el 2010 ha sido invitado a encuentros, festivales y lecturas en varios países de América Latina y Europa. Comenzamos con La Poesía Nostra, con Gabriel Chávez Casasola. Acción. Hola, Gabriel. Hola Rosa, gusto saludarte. ¿Me escuchas? Te escucho, te veo sin ningún problema. Me alegro que ya estemos conectados, ¿no? Y muchas gracias en todo caso por la entrevista, ¿no? Yo he conocido no hace mucho a Casa Bukowski, a toda su labor, y me parece muy interesante todo lo que están haciendo. Es un gusto, Gabriel, tenerte con nosotros y vamos a hablar sobre tu obra, sobre todo lo que vienes desarrollando desde hace mucho tiempo. Y la pregunta de rigor, la pregunta inicial es, ¿Sucre o Santa Cruz de la Sierra? ¿El valle o la llanura? ¿El aire seco y frío o la humedad? Los dos, ambas ciudades, ambos paisajes y algunos más. No solo de mi país, de Bolivia, sino también de otros países, ¿no? Si bien uno puede amar mucho, es natural a su tierra, yo a ratos pienso también que en el poema de José Emilio Pacheco, ¿no? Alta Traición, que no sé si lo conoces, es un poema que nos sitúa, creo, de una manera muy interesante en cuál es la relación que tenemos con nuestro país. Al final, nuestro país, nuestra patria es alguna gente, algunos paisajes, algunos ríos, algunas montañas. Y en este caso, yo me siento tan de Sucre, donde crecí, como de Santa Cruz, donde vivo desde hace ya muchos años, pero entre uno y otro hito, también he vivido en La Paz, he vivido en Cochabamba, he vivido en el Beni, y tengo lazos familiares con Potosí, con Tarija, ¿no? Es decir, tanto Sucre como Santa Cruz, pero además otras ciudades más de mi país y de otros países. Algo maravilloso que me ha regalado la poesía en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, es poder viajar, conocer otros paisajes, y darse cuenta de que el corazón tiene muchas habitaciones. Felizmente hay espacio, ¿no? Para los afectos, para las memorias. Ahora, es verdad también que uno obviamente tiene una conexión muy particular con el lugar donde ha nacido, donde ha crecido, donde se ha formado, pero en eso yo creo que le debo muchísimo a Sucre, la tierra de mis antepasados, donde además he sido niño, y la infancia es determinante. Al último, la patria del hombre es la infancia, y sobre todo la de los poetas, ¿verdad? Pero también
Santa Cruz es la ciudad que he elegido, que se ha dejado elegir, donde he desarrollado la parte, digamos, más importante de mi trabajo poético en Bolivia. Pero también he vivido en La Paz, en Cochabamba, en el Beni, ya más cerca de la Amazonia, experiencias cada una de esas marcantes para mi vida. Y como digo, creo que al final los poetas nos pertenecemos al lenguaje, a la belleza, ¿no? Siendo que hay un rinconcito especial, por supuesto, para eso que más allá de un mapa que finalmente alguien pudo dibujar y decir esto de aquí se llama de este modo y esto de acá se llama del otro, más allá de eso es lo que decía José Emilio Pacheco en su poema Alta Traición, ¿verdad? Ese amor por ciertos lugares, cierta gente, ciertas montañas, algunos ríos. Provienes de una familia de intelectuales, de personas ligadas a la cultura. ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Sientes que eres tributario de la obra, de la labor o del temperamento de alguno de ellos? Sí, yo creo que de varios, ¿no? De manera directa e indirecta. Naturalmente, es decir, he crecido respirando esto, ¿no? Ha sido natural. Una casa con una biblioteca muy amplia, con música a disposición, ¿no? En fin, con el arte y personas dedicadas al arte. Sin duda eso puede marcar y marca, imprime carácter. También uno en algún momento toma distancia, ¿no? Sobre todo cuando es adolescente o cuando es más joven, se quiere reinventar, busca, digamos, hacer lo suyo propio y lo consigue en cierta medida. Pero creo yo que he logrado conciliar ambos aspectos, ¿no es cierto? Mi propia búsqueda, mi propia construcción y lo que a ella ha podido contribuir este legado. Que además nunca fue impuesto, ¿verdad? Eso es muy sano. Mi familia ha sido siempre muy de mente abierta. Y yo creo que si les llega pues un ingeniero o un astronauta, nadie se molestaría. Pero fue casi como natural que yo terminara dedicado a esto, ¿no? A la literatura. Para la música soy negado, aunque claro, me imagino que para la ejecución instrumental, y supongo que eso también tiene que ver con esa rebeldía de no haber sido músico como otros de mi familia, pero la poesía es música también, ¿no? Entonces he acabado de alguna manera haciéndolo, pero creo que aparte del influjo, digamos, de la atmósfera, sí creo que de manera directa yo tengo un diálogo con la poesía de una hermana de mi madre, Matilde Casasola, que es una artista muy reconocida en Bolivia, la cantautora, la compositora más reconocida en mi país. Ella no vivía en Sucre, llegaba de sus múltiples viajes, de sus residencias en Argentina, en Europa, en La Paz, donde vivió bastante tiempo, y sus llegadas para mí siempre tenían eso, ¿no? Sé que seguramente por algo también luego me cautivó el viaje, ¿no? Ella abría la maleta y con la maleta venía el olor del mundo, el aroma del mundo que me hacía viajar más allá de las montañas. Y algo de eso ha quedado impregnado, así como esas horas, ¿no? Escuchándola, ejercitar sus canciones, leer sus poemas, eso enamora. Yo le contaba del mundo y su alrededor, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su aurora de arrebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. Y yo me siento tributario, sí, bebo de esa vertiente, con alegría la reconozco, porque además la poesía boliviana en general no es parricida, a diferencia de la poesía de otros países, inclusive algunos países vecinos, sino es una poesía que dialoga, fluye muy bien cada generación con la otra, siendo diferentes, digamos, incorporando lo que interesa y probablemente
no tomando en cuenta lo que ya no es contemporáneo. Luego a lo mejor viene otra generación que rescata lo que ésta descartó más bien y olvida lo que ésta rescató. Pero creo que mantenemos un diálogo fluido con la tradición y en mi caso he podido conciliar mi creación propia y la búsqueda de una voz propia con el tener ese legado, porque a veces es una maldición también el tener en la familia, ¿no?, pesos que te determinan y con los que a veces la gente siente que debe competir, lo cual en mi caso no ha existido. Pero ¿cuánto de la memoria de ese hogar que dejaste en Sucre, donde viviste tu infancia y adolescencia, está en tu obra? Bueno, para cada quien es difícil leerse, ¿verdad? Y ser uno un crítico, un lector con la suficiente distancia de su propia obra. Sin embargo, ya con los años, uno mismo escucha las voces de quienes nos leen. Y no hablo solo de las voces especializadas, de la crítica académica o de la crítica literaria, digamos, de la lectura de unos poetas por otros, que es la que a mí más me interesa, ¿no? Porque a veces la crítica literaria académica es un poco fría, ¿no? Y de alguna manera hace taxonomía y a veces taxidermia de los poetas, ¿no? Y de la literatura. Respetándola, lo digo. Pero aparte de la crítica de los escritores, a mí me interesa mucho la opinión de los lectores, tanto de los lectores con una opinión culta, si quieres, que pueden compartir eso en un ensayo, etcétera, que pueden ser o no otros escritores, pero también la opinión de la gente que se te acerca después de una lectura o consigue tu dato en una red social y te escribe después de haber leído un libro o un poema, ¿no? Y te da su devolución. Y claro, al cabo de un tiempo uno dice, mira, estos son rasgos de mi poesía, ¿no? Porque bueno, lo dicen los lectores, más o menos especializados, pero ya te digo, para mí vale tanto la opinión de unos como de otros. Y hay un rasgo que es el que tú muy acertadamente apuntas, ¿no? Sin duda, yo me he dado cuenta luego, porque no es deliberado, que algo que está presente en mi poesía es el tema de la persistencia, la memoria, ¿no? Y también este otro rasgo que apuntabas de los objetos, lo cotidiano, lo pequeño. Y creo que ambas van entrelazadas. Y claro, ya luego uno pensando, reflexiona, cavila, y yo pienso, y seguramente mi estética obedece de alguna manera a esa manera de pensar, que a veces los seres humanos nos pasamos la vida esperando lo extraordinario, lo milagroso, que algo nos cambie la existencia súbitamente, ¿no? Y no niego que sucede y que es maravilloso que pueda suceder, pero la mayor parte de las veces y con la mayor parte de las personas, lo extraordinario está en lo ordinario y lo grande es lo pequeño, y es que no lo sabemos ver. A lo mejor en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, nos hemos dado cuenta de cuán importante es la salud, ¿no es cierto? Algo que dábamos de suyo, por sentado, por hecho. Yo hace unos 5 años, ¿no? Seguramente por el mucho trabajo y las muchas lecturas, yo soy bien vampiro, bien nocturno, y por la poca conciencia de que ya no tenía 20 años, entonces tuve una crisis como de insomnio, ¿no? Porque andaba seguramente más acelerado de lo que debía ya al final del día, pues leyendo mucho y tal. Ya obviamente luego me di cuenta de que los 40 no son como los 20 y desaceleré, bajé un cambio a la caja. Pero en ese momento yo tuve como unas 2 semanas en que me costaba mucho dormir. Y cuando ya lo logré, volví, me encaucé con un tratamiento, el primer día bostecé y no había bostezado, me di cuenta que había 2 semanas que no había bostezado y ese pequeño acto me pareció tan maravilloso, ¿no? Y resulta que a lo mejor respirar es eso, ¿no? Y una enfermedad que te quita el aire, ¿no? O cuando lo vemos también en expresiones de violencia en las que la persona que es sujeto de violencia es asfixiada, es algo que ha sido una constante este tiempo en la opinión pública, el tema de la respiración. ¿Qué mayor milagro puede haber que ese? O el cielo que está ahí, o la lluvia que está cayendo ahora en Santa Cruz, o las flores, ¿no?
y también los milagros humanos operados por nuestra propia capacidad, porque así como el ser humano es capaz de atrocidades, es capaz de cosas sorprendentes como el que podamos estar conversando tú y yo de continente a continente sobre la poesía en simultáneo. Entonces, todas esas pequeñas cosas me asombran. Y yo creo que el poeta y en general el artista y el ser humano tendrían que tratar de mantener siempre vivo el asombro. ¿Y quiénes son los asombrados por excelencia, los maravillados por excelencia? Los niños, las niñas y los niños, ¿no? Y creo que entonces ahí está el nexo con la memoria, ¿no? El tratar de volver a ese momento que no es necesariamente una edad cronológica, en mi caso, ¿no? Sino creo que es un viaje simbólico en mi poesía al lugar desde el cual podemos mirar las cosas con ese asombro, ¿no? Y ese lugar son los ojos de la infancia, ¿no? Los ojos del que somos esencialmente y que se han salpicado de ceniza, como decía el poeta español Carlos Murciano, ¿no? Los ojos se te salpican de ceniza. Hay que pasar el limpiaparabrisas, ¿no? Enjugar esos ojos con el colirio de la belleza, de la sensibilidad, y tal vez eso es lo que en alguna mínima medida trato de hacer con mi poesía. Y también la memoria abarca otras de tus actividades, como la de gestión cultural y la de ensayista. Escribiste o editaste este libro, Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te sorprende de la cultura boliviana del siglo XX? Sí, mira, yo realmente creo, pero eso tiene que ver con una vocación personal. Yo también soy periodista, ¿no? Y soy más bien una persona extrovertida, aunque probablemente esa sea un constructo con el tiempo también para defender al niño tímido y nerd que hay aquí dentro todavía, ¿sí? Pero entonces yo creo que tengo una labor interiorista, que es la de la escritura, porque definitivamente ese es el momento en que estamos solos con nosotros mismos, pero también a la vez acompañadísimos de toda la carga que hay en ese nosotros mismos, ¿no? Todo lo que hemos vivido, soñado, ¿no? Leído, visto, pero evidentemente es un momento de soledad. Pero habemos algunos escritores, algunos poetas, algunos artistas que nos interesa también mucho el otro momento, el momento del compartir, del dialogar, la difusión, la llegada de la obra. Y yo creo realmente que la poética se completa, el acto poético, cuando llega a un lector, ¿no? Y en ese lector despierta probablemente otro imaginario que el que nos movió a escribir. Pero además, yo comencé a sentir con el tiempo que mi país era muy poco conocido fuera de Bolivia, ¿no? Es decir, que había referencias, digamos, las referencias que uno a veces tiene de los países y que son más o menos ciertas, pero generalmente son una, dos o tres etiquetas, ¿no? Que no dicen del todo la verdad. Tal vez dicen una parte. Y se conocía poco a la poesía boliviana, por eso mi labor de estos años en difundir tanto la poesía boliviana fuera, pero también se conoce poco de la cultura boliviana, ¿no? Y antes de que yo dedicara la mayor parte de mis esfuerzos a la poesía, era más amplio mi campo de acción. Ahora sigo escribiendo ensayo, pero sobre todo dirigido a la poesía y a la filosofía relacionada con poesía, pero hubo un momento en el que me interesé mucho por todo el tema cultural, no solo como gestor, que además nunca dejo de hacerlo, ¿no? Siempre caigo de nuevo, porque es muy difícil hacer gestión en un país como el mío, donde no hay apoyo del Estado, sea el gobierno de izquierda o de derecha, liberal o progresista. Aquí la cultura importa poco, pero aunque siempre uno va cuesta arriba y se desilusiona, siempre vuelve. Yo siempre vuelvo, ¿no? A caer en la misma trampa para difundir la poesía. Pero he editado también libros en este tiempo, como el que tú mencionabas, que es una historia de la cultura boliviana, de la que llegaron a publicarse 2 tomos. El proyecto era más ambicioso. Los 2 tomos que llegaron a publicarse abarcan la música, el cine, el video y el teatro, bajo el auspicio de una institución, de las pocas instituciones generadas por el sector privado para la cultura, la Fundación Cultural La Plata, de mi ciudad de origen, de Sucre, que, como digo, lamentablemente ya no existe, pero realizó
esta labor, para mí fue muy importante editar esto porque es sistematizar un legado, ¿verdad? Y justo dejarlo para que las nuevas generaciones lo consulten. Pero también tuve con esta fundación la oportunidad de editar varios libros, como una veintena de libros de autores clásicos de Sucre que ya no se podían encontrar. Y después me ha tocado también seguir haciendo eso ya a escala Bolivia, ¿no? Difundir la obra, por ejemplo, de Jorge Suárez, un periodista, poeta, narrador boliviano de gran valía, nacido en los años 30, fallecido el año 98, que ha marcado, digamos, un antes y un después en la narrativa boliviana y sobre todo de Santa Cruz y Sucre, porque él, como yo, vivió en ambos lugares. De alguna manera yo me siento una afiliación con él, más allá de esta coincidencia. O difundir la obra de poetas como clásicos bolivianos como Óscar Cerruto, que siendo tan importantes no están publicados fuera. Ya te digo, creo yo que es como anverso y reverso de una misma moneda o de una misma medalla, ¿no? La creación y la difusión. No alcanza el tiempo para todo, pero yo trato de hacerlo. Y hace no mucho también se publicó, hace unos 3 años o 4, un libro que se llama Un río que crece, que también pude editar, que es un libro amplio sobre la historia de la literatura boliviana en los últimos 60 años, también escrito por varios autores, ¿no? Entonces, todas estas son contribuciones a que se conozca mejor la literatura y la cultura de mi país. En una de las últimas entrevistas que te hicieron, a propósito de la publicación de tu libro Hoja de Vida por la Municipalidad de Lima, dejaste una frase que hasta podríamos decir lapidaria. Cuando muere una lengua, muere un mundo. ¿Qué mundos hemos perdido con la pérdida de las lenguas de los pueblos originarios, que también es otra área de tu interés? Yo tuve una experiencia a partir de la cual me interesé muchísimo por esto. Un compañero mío de universidad que vivía en el Beni, donde a mí después me tocó, años después, vivir un año, que para mí fue un año de mucho crecimiento interior y en el que escribí mi libro El agua iluminada, la mayor parte de este libro, que también es como un hito en mi poesía, digamos, a partir del cual mi poesía se da a conocer y puedo yo también llevarla un poco por aquí, por allá. Decía que este amigo mío me pidió que lo orientara, que lo asesorara con la realización de su tesis de licenciatura, que justamente estaba enfocada desde el ángulo de la comunicación en los pueblos indígenas del oriente boliviano, que son mucho menos conocidos que los pueblos del occidente. Precisamente por esto que hablábamos hace un momentito, ¿no? Porque a veces el estereotipo dicen, por ejemplo, de tu país, de Perú o del mío, el país andino, ¿no? Y cuando juegan nuestras selecciones de fútbol, yo lo he oído, el país incaico, el país andino, sí, pero y toda la costa de ustedes, y toda la, ¿no? Y de nosotros no solo somos el altiplano o la sierra, sino 2/3 partes de Bolivia son llanos y valles, y trópico. Entonces, un poco hay como ¿no? Esta lectura de ese tipo. Entonces, a mí me sorprendió encontrar lo otro en Beni. Por eso es un lugar en el que yo siento que hubo como un renacimiento de mi poesía. Porque ahí sí que está la selva, ¿no? Es la otredad radical, ¿no? de la que hablan los filósofos. Y en ese encuentro, este amigo, mientras revisábamos su tesis, en un verano tórrido allá en Trinidad, él tuvo contacto con lingüistas que estudiaban las variantes del idioma mojeño, mojeño trinitario, mojeño ignaciano, mojeño loretano. El pueblo mojeño fue evangelizado por los jesuitas, pero cuando ellos fueron expulsados, comenzó a haber variables dialectales, digamos, ¿no? Y se fueron reduciendo, pero se mantienen vivas todavía algunas de esas lenguas. Sin embargo, él encontró en su investigación un hablante, que su nombre no lo olvido, Argenio Ovirese Moti, que hablaba una variedad que los lingüistas no pudieron identificar cuál era. Es decir, que era el último hablante conocido de esa variedad de su idioma. Entonces, al conocer a Argenio, ¿no? que ni siquiera le decían por el nombre propio, tenía algún apodo que le habían puesto, digamos, en la ciudad, y que trabajaba, ¿no? Haciendo servicios de limpieza en una casa en la ciudad. Me di cuenta, cuando este hombre muera,
va a desaparecer su lenguaje. Uno lo ha leído en teoría, sabe que es el 7º peldaño de las lenguas del que hablan los organismos internacionales, pero otra cosa es ver físicamente al último individuo que habla una lengua. Desde entonces me interesé muchísimo por eso, porque además también, aparte de lo que significa eso para los pueblos indígenas y el tesoro que es conservar su lengua, conservar su cosmovisión, cada uno de nosotros también habla una lengua única. Y cuando cada uno de nosotros muere, muere el mundo de cada quien, y por eso escribir es tan importante, porque es una labor de trascendencia, de sobrevivencia frente a la muerte y frente al olvido, que es justamente la muerte definitiva, y por eso el antagonista de la memoria. Entonces, yo coincido, ¿no?, con Wittgenstein en eso de que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, pero también podemos darle la vuelta y decir que entonces nuestros límites se pueden expandir más, cuantos más lenguajes incorporemos, no solo en el aprendizaje de nuevos idiomas, sino en la conservación, en la difusión y en el alentar este diálogo de lenguas, ¿no? Finalmente todo no tiene por qué ser Babel, si puede ser Pentecostés, ¿verdad? Y todos entendernos en esas múltiples lenguas, lo cual es muy importante en un país como Bolivia, que es culturalmente tan diverso y donde, sin embargo, la diversidad está siendo una piedra más bien de conflicto en vez de un lugar de encuentro. Pero sí, para mí es muy importante, y un tema de mi poesía, este tema de la lengua como espacio de la memoria y de la identidad, porque finalmente somos lo que recordamos. Por eso también el atesorar la memoria de los pueblos indígenas es atesorar parte de lo que somos, como también el español. Ahora, cuando yo digo atesorar, no me refiero a una actitud fijista. Qué maravilloso es, por ejemplo, leer el trabajo de nuestros poetas o autores latinos que viven en los Estados Unidos. Hace unos días estaba una lectura organizada por 2 diarios latinos en Estados Unidos por el Día de la Tierra, y había una poeta mexicana que escribía ya con algunos versos en español y otros en inglés, pero también tenía palabras de la lengua indígena mexicana de la zona de donde era ella. Pero ya digo, eso no era Babel, era más bien un Pentecostés. ¿Por qué? Porque se entendía el sentido del poema y se fecundaban mutuamente todas esas lenguas. Y creo que la poesía latina, la literatura latina que se está haciendo en Estados Unidos es emblemática de eso, ¿no? De cómo podemos enriquecernos conservando sin creer que se deben dejar las cosas en una cajita de cristal. Esta conexión con las otras lenguas representó para ti como una especie de epifanía. ¿Y qué me puedes decir sobre esa otra identidad boliviana como es la afrodescendiente? ¿Has tenido algún contacto similar a nivel vital y poético con esta cultura afroboliviana? Mira, es muy interesante tu pregunta y me alegra porque la verdad muy poca gente conoce, ¿no?, de la herencia afroboliviana. Claro, la herencia africana es mucho más marcada en la música, en la gastronomía del Perú, ¿no? Por supuesto de Colombia, ni que se diga de los países del Caribe, de una parte del Ecuador. Yo he podido ir a Esmeraldas, por ejemplo, ¿no?, de donde además son los jugadores de la selección de fútbol del Ecuador, un lugar lindísimo. Pero en Bolivia se conoce poco. Y hay países, claro, como Uruguay, ¿no?, y la propia Argentina, que han tenido esta herencia, y en la música uruguaya se nota. En Bolivia, la comunidad afroboliviana vive en su propio trópico. Ellos tuvieron la suerte de ir a encontrar un lugar donde vivir de acuerdo a sus propias culturas y costumbres, cerca, entre comillas, de La Paz, porque no es que se vinieron al trópico aquí del lado amazónico, del lado que tenemos más cercanía con Brasil, geográfica, sino que cerca de La Paz, pero bajando drásticamente por una ruta que es una de esas carreteras de la muerte que le llaman, que sale muchas veces en reportajes, se baja a los Yungas. Los Yungas es un pequeño trópico, ¿no?, un microclima tropical muy cerca de la montaña andina.
pero un trópico con todas las características de tal, ¿verdad? Los paseños se escapan ahí a descansar del frío y de la altura, pero durante mucho tiempo no hubo una carretera que lo permitiera. Entonces, la cultura afroboliviana pudo florecer ahí, mantener su tradición, sus costumbres, y en algún momento se integró, pero creo que tuvo la suerte de que fuera una integración más virtuosa y menos condicionada por los procesos de sometimiento que tuvieron los otros pueblos indígenas, ¿no? De alguna manera ellos, este microclima también fue un microespacio. Y cuando se han integrado a la sociedad occidental, claro, nunca va a ser de una manera horizontal, pero por lo menos no ha sido tan inequitativa, y creo que justamente son un ejemplo de lo que veníamos hablando hace un momento. Fueron un descubrimiento, y el descubrimiento de su música fecundó la música boliviana, ¿no? Que además la música andina, como también la música serrana en Perú, ¿verdad? O en Ecuador, tiene unos sones muy tristes, ¿no? Que probablemente tengan que ver con el ulular del viento, con los colores ocres del paisaje, ¿no? La música de los valles bolivianos, a su vez, tiene también un rasgo de dolor sufriente, ¿no? Del que inclusive se ha hecho ironía y se ha hecho una canción, ¿no? Lamento boliviano, pero sin embargo hay toda una música y una cultura festiva en Bolivia, que son las del Oriente, festiva, digamos, de modo explícito, porque también en el Occidente hay, por supuesto, la fiesta es central, pero en su modo particular. Pero yo creo que le ha dado una inyección de alegría a la música y a la cultura boliviana, la herencia afro. Lo que todavía es una incógnita para mí es el tema literario y de la poesía de los yungas, ¿no? No he conocido hasta este momento autores de allí, pero creo que es un proceso en el que estamos. Seguramente no va a tardar en haber un diálogo también a este nivel. Y al respecto quiero recordar justo al poeta y narrador que mencioné hace un momento, a Jorge Suárez, porque él pasó su infancia en los yungas. No siendo afroboliviano, pero seguramente era alguna propiedad que tenía su familia allá. Entonces creció en medio de esa comunidad y de esos paisajes. Y él escribió un poema extenso, muy bello, Oda al Padre Yunga, ¿no? que hace poco se lo ha reeditado, donde está esa zona con toda su fuerza cultural. Y como te digo, me alegra mucho que me estés preguntando desde Madrid, en un programa que se va a ver en muchos países, bueno, allí donde estén quienes se conecten, sobre este aspecto tan poco conocido de nuestra cultura boliviana. Imaginamos que también deben haber algunas voces de esta cultura tan particular. Mira, yo creo que ahora hay muchísimo más que hace 10 años, gracias a las redes. Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo estaba en la universidad, se discutía mucho el tema de si el Internet iba a matar el libro, no si iba a morir la literatura. Bueno, yo soy más integrado que apocalíptico, para decirlo con Humberto Eco. Creo que al final es como esas brisnas de césped o esa flor que nace en medio del asfalto. Siempre la vida vencerá, siempre la vida vence. Y también la literatura, el arte, la poesía, que son parte de la vida, se han abierto camino, resquicio en medio de los bytes y de la fibra óptica y de las radiobases, y resulta que más bien se han valido de ellas para que ocurra esto. ¿Cuántas horas? Yo sigo maravillado de cuántas horas de poesía está dejando la pandemia, que ha dejado dolor, que ha dejado tristeza, hemos perdido gente querida. Justo ayer homenajeábamos a un narrador boliviano, amigo, Nelson King, que murió a principios de año, pero de todas maneras también, viendo el otro lado, nos deja esta posibilidad, ¿no? De la virtualidad, sin perder la dimensión presencial. Creo que no debemos perderla nunca. Bromeaba un amigo, escritor, poeta argentino enorme, Leopoldo Castilla. Él decía, no, esto tiene que volver, porque si no ya no nos van a invitar nunca a los festivales y no vamos a viajar los poetas. Evidentemente es un riesgo que hay que conjurar, pero la verdad es que en este momento hay una disponibilidad de textos que no existía antes. Y yo entiendo, ese es el punto de vista de mis amigos narradores, que claro, ellos están más inscritos en un sistema editorial y en un mercado en el que realmente, por ejemplo, un libro pirata perjudica
¿no? De algún modo sus ingresos, hay un tema que tiene que ver con la propiedad intelectual. Los poetas estamos en otra órbita, ¿verdad? No sé, me imagino, salvo algún poeta multipublicado, que su familia, ¿no?, recibirá algunos royalties, pero para nosotros lo importante es que se nos difunda. Por eso el año pasado, cuando aparecieron iniciativas como esta de Lima Lee, que has mencionado, u otras en Centroamérica, en Honduras, del Festival de los Confines, o en El Salvador, de la Municipalidad de San Salvador, que me propusieron publicar antologías digitales, que yo cediera los derechos, pero lo hice con todo gusto, ¿verdad? Porque además, si se vendiera un libro mío allí, pues yo, ¿qué tendría que ver con el libro? Mi único interés es que llegue. Y creo que los poetas en eso, ¿no? Hemos intuido desde antes, por estar fuera de los circuitos del mercado, que esto es como el pan o como el vino, como la leche o como el agua, algo que hay que compartir. Lo digo sin perjuicio de respetar la propiedad intelectual, pero la verdad es que a mí me importa más la impropiedad intelectual, ¿no? La irreverencia y el compartir la propiedad común intelectual de lo que puede ser la creación. Y en ese marco, ahora hay poesía boliviana. En la red, yo creo que los amigos, las amigas que nos siguen pueden encontrar poesía boliviana. Les he hablado de Óscar Cerruto, Jaime Sáenz, Eduardo Mitre, Jorge Suárez, Matilde Casasola, Blanca Garnica, solo por citar los nombres, ¿no? Digamos, más clásicos, y muchísima poesía contemporánea boliviana en dossiers, en Círculo de Poesía, en La Raíz Invertida, la revista Altazor, o en New York Poetry Review, pero también la Casa Bukowski. Creo que ha habido un mutuo descubrimiento hace poco, ¿verdad?, de la literatura boliviana y de parte nuestra de la labor que hacen ustedes, y también ya hay autores bolivianos publicados en esos portales, o sea que es magnífico porque la gente puede acceder a esto y nosotros. A mí algo que me gusta pensar es que la poesía precisamente y el arte trascienden porque vencen el espacio y el tiempo, los sobrepasan. Entonces podemos conversar, yo cuelgo contigo y me puedo poner a conversar con un autor muerto hace muchos años leyéndolo si tengo el libro en la biblioteca, pero también lo puedo leer conectándome. Así como vence el espacio, porque podemos estar ahora dialogando contigo o me puede estar leyendo alguien al otro lado del mundo en otro uso horario. Y desde el 2015 eres director del taller y colección de poesía Llamarada Verde, en donde trabajas con poetas jóvenes, esas voces emergentes bolivianas. Algunas de esas voces nuevas son Melissa Saumabaca, Amílcar Jaldín, Marcia Mendieta, Nicole Vera, Daniela Lloroa, a quienes has publicado. ¿Qué caracteriza esta nueva poesía boliviana? Mira, yo creo que la poesía es uno de esos dones que se realiza en la propia donación. Lo hemos recibido gratuitamente y asimismo lo repartimos, lo transmitimos, ¿no? Y yo siento que inclusive cuando la desazón o cuando esas cosas que uno puede decir, ¿no?, frente a tanta muerte, a tanto mal, a tanto dolor en el mundo, lo que yo pueda hacer como poeta probablemente es inútil o es insignificante. Cuando uno le invaden esos pensamientos, sin embargo, le confortan, y a mí me confortan, el darme cuenta de toda la ilusión, la capacidad de asombro y el poder que tiene la poesía, la belleza, el arte de transformación de las personas. Y así como a mí me ha permitido crecer, y además es un aprendizaje que nunca termina, y seguir creciendo espiritualmente, seguir creciendo hacia adentro, creo también que en algún momento sentí que debía compartir eso con otras generaciones. Me interesa tener un oído puesto en los que me precedieron en la poesía, ¿no?, y el otro en los que vienen. Y fue así que me di unos talleres de poesía, yo ya muy joven, luego otros en la Universidad Andina de Sucre, pero luego dejé esa labor hasta que me invitaron a formar parte del primer programa de escritura creativa de Bolivia, es el único por el momento, creo, en la Universidad UPSA de Santa Cruz, lo creó la escritora Magela Boduán. Y yo enseño el módulo de poesía ahí desde el año 2014. ¿Y qué pasó? Pasó que
transcurrido el postítulo, el diplomado, que tiene un tiempo limitado, hubo gente, tanto en narrativa como en poesía, que nos pidió a los docentes continuar. A mí me lo pidieron. Este grupo que tú has mencionado justo ha sido el núcleo, el corazón, la semilla, la levadura. Aquí usamos una palabra indígena en Santa Cruz, el jisunú, ¿no? Del cual ha crecido luego Llamarada Verde como un taller más amplio. Pero con ellos llevamos trabajando muchos años y son una muestra de esta poesía nueva que se escribe en Bolivia, que se escribe en Latinoamérica. Hay voces muy, muy interesantes, muy valiosas, sensibilidades muy diferentes. Yo creo que el secreto está en ayudar a que cada quien en un taller de poesía encuentre su propia voz, no en tratar de imponer la voz propia o la voz de algún maestro o de algún autor o una determinada estética. Yo creo que hay que presentar un abanico de opciones. Esto se parece más a, ¿no?, a un buffet, ¿sí? Que a un menú cerrado. Y la idea es que cada quien pueda ir buscando su propia voz, encontrándola en lecturas, viviendo también tanto como leyendo, porque creo que la intensidad de la vida es importante tanto como la intensidad de las lecturas, una intensidad de la vida que además, como nos lo ha recordado este último tiempo, no siempre es ideal, claro, vivir intensamente, hacer deportes de aventura si quieres, ¿no? Escalar grandes montañas, lanzarse de precipicios, ¿por qué no? Pero también, como yo digo en un poema, también, además hay etapas para todo. Probablemente digo, el único deporte de riesgo que en este momento de mi vida me interesa es caminar sintiendo el vértigo del tiempo o la feliz adrenalina de las hojas nuevas, ¿no? Creo que todo eso, ¿no? Nos puede estimular y lo que uno trata es de contagiarse, que el verbo no es el más afortunado en este contexto, pero yo creo que eso pasa con la poesía, que se contagia, no se enseña. Se irradia, ¿no? Y lo que al final irradia es eso de lo que hablábamos hace un rato, la mirada asombrada, tratar con lecturas, con provocaciones estéticas, con algunas consignas de escritura, tratar de que se reactive esa mirada asombrada que a veces los años no han cubierto con esa capa de ceniza de la que hablábamos. Desde hace un año convivimos cotidianamente con la muerte, ¿no? Por la enfermedad del COVID. Y en la misma entrevista que diste a propósito de la publicación de tu libro, decías, la poesía puede no ofrecer respuestas, no le toca, pero sí puede ayudar a hacernos preguntas acerca de la muerte y de la vida. Cuando todo esto pase, ¿la poesía podrá suturar tanta pérdida? Sí, yo creo que sí. La poesía, el arte, ¿no? En general, a mí me gusta pensar que la poesía es al mismo tiempo cicatriz y herida. A veces es bueno que siga siendo una herida. Es bueno que algunas cosas no cierren del todo, es decir, que no desaparezcan. Y las cicatrices nos recuerdan algunas cosas. Es bueno que esté el recuerdo, tal vez no el rencor, tal vez no el dolor, pero sí la memoria. También volvemos un poco ahí, ¿no? Entonces, a veces escribir reabre heridas, escarbas en la herida individual o en la herida colectiva, pero es necesario, es como lo que hace el cirujano, pues, o lo que hace el médico, ¿no? Para hacer una desinfección, ¿no? Tienes que limpiar y duele. Y yo siento que eso a veces hace el arte. Por eso también puede ser bello un poema que hable de lo atroz, de lo terrible. Hay belleza, ¿no?, en recrear a veces lo atroz, no para que uno se regodee en su contemplación, sino para que no se repita, ¿verdad? Para que el pasmo, el estupor ante todo lo que hemos podido llegar a hacer y somos capaces de hacer los seres humanos nos detenga. Así como también del otro lado, para que nos fascine las posibilidades, nos fascinan las posibilidades enormes de bien y de belleza que tenemos como especie, ¿no? Viviendo además en medio de esta maravilla que es el cosmos. Entonces yo siento que sí, porque hemos superado muchas otras cosas. Felizmente como humanidad hemos superado muchas cosas. La esperanza se comenzaría a perder justamente si nos despegáramos del arte, si nos despegáramos de sus exploraciones y de la poesía. Cada quien tiene algo probablemente equivalente, pero claro, algunos son placebos y otros son, digamos, tablas más firmes a las que aferrarnos, ¿no? No sé, yo prefiero aferrarme al tronco de un árbol
que a un ancla de plástico, ¿no? Cada una puede tener, digamos, en ese momento su utilidad, pero hay que elegir. Yo creo que el arte y que la poesía en particular es como el tronco de un árbol, añoso, pero que también retoña, en el que son tan importantes las raíces como las hojas nuevas, ¿no? Y por eso digo, tanto la poesía clásica como la poesía más experimental y la más alocada, ¿no? Y que en este momento pueda hacer alguien. O a lo mejor también a veces se vuelve lo más alocado, ser lo más tradicional, y encuentro jóvenes que hacen sonetos, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no? Pero sonetos desde la contemporaneidad. Todo esto alcanza sentido si vemos esa figura, ¿no? Donde raíz y hojas se necesitan mutuamente. Y aferrémonos a ese árbol, abracémoslo, porque nos vamos a salir y vendrán cosas también muy graves, porque de nuevo volvemos a lo ordinario y lo extraordinario. También a veces corremos el riesgo de pensar que el dolor, que la enfermedad, que la muerte, que la injusticia se manifiestan en algo extraordinario. Una pandemia, ¿no? El naufragio de un barco con 100 migrantes, ¿no? Un terremoto, un atentado con muchas muertes, pero cada día cuánta gente está muriendo, cada día cuánta gente está enfermando, a veces de enfermedades que se consideran resueltas en otras partes y que en nuestros países todavía se llevan gente. ¿No es cierto? Hay gente que muere por enfermedades que están superadas hace más de 100 años en el mundo desarrollado. Y cuánta gente probablemente se ahoga en el mar de la indiferencia, ¿no? Y de un sistema que les vuelca, ni siquiera les vuelca la espalda, ni los mira, ¿verdad? De unas ciudades deshumanizadas. Entonces, creo yo que no debemos pasmarnos solo ante esto. Es sí, cierto, ayuda, sacude, pero tratar también de volcar los ojos hacia las realidades que cada día podrían hacer ese mismo efecto, porque a veces a mí me cuesta más pensar cómo sobreviviré al día en que he leído estas 3 o 4 noticias que a esta pandemia. Como en realidad creo que pasaremos adelante, pasaremos la página, recordando a los nuestros, como se puede pasar la página de una guerra, como se puede pasar la página de un dolor, ¿no? De una pérdida muy grande, pero qué terrible es el leer cada día las cosas que suceden y el irnos volviendo impermeables frente al dolor ajeno. Naciste en el año 1972 y tienes un poema llamado así, 1972. Lo que me gustó mucho del poema, porque mi tronco es el cine es el que me sutura. Son todas tus alusiones a Tarkovsky, hablas del Solari, a Bergman, el insoportable Bergman. ¿Podrías hacer ese ejercicio con obras o autores del cine boliviano? ¿Qué es el cine boliviano para ti? Qué bueno que menciones ese poema, porque además, claro, ese poema ha tenido mucha fortuna. En realidad casi comenzó siendo un divertimento culturalista, y que además era interesante porque tenía que ver con la puesta en diálogo de 2 visiones de la poesía, ¿no? La que pongo ahí en labios de Marco Antonio Campos, además de uno de sus primeros poemas de su primer libro, que habla de la inutilidad de la poesía, que a mí me gusta reivindicar en el sentido de que no es utilitaria, ¿verdad? Pero también la de Neruda, ¿no? A quien refutaba Marco Antonio Campos explícitamente en el poema mencionado, cuando Neruda decía que la poesía era una herramienta. Yo creo que la poesía puede ser ambas cosas. También puede ser una herramienta inútil para ciertas cosas, pero totalmente útil para otras, aunque no me gusta asociarle la palabra utilidad como concepto, ni tampoco la palabra herramienta, pero creo que justo ante esa mi molestia con ambos términos, utilidad y herramienta, escribí este poema recurriendo a imágenes, ¿no? Y me di cuenta que mi imaginario está repleto del cine, porque no creo, yo sí, recomendación, o sea, siempre digo, ¿y cómo hago para escribir más poesía? Bueno, lee mucha poesía, pero no solo poesía, lee novela y lee ensayo y lee filosofía y ve artes plásticas, pero yo siempre digo, tal vez ahí me dejo llevar por el corazón, pero además mira mucho cine. Yo creo que el cine es un gran educador de la sensibilidad contemporánea, porque precisamente de algún modo habla en nuestro código, ¿no? Nosotros somos muy visuales, y el cine
tiene en dosis equilibradas la proporción de narrativa y de visualidad, que tal vez ahora, por ejemplo, ya otros productos también audiovisuales tienen demasiado puesto el énfasis en lo visual y poco en el texto. La textura del cine, no sé si tú coincides conmigo, tiene mucho que ver con la textura narrativa todavía de la literatura, ¿no? Y su fotografía, su puesta en escena, mucho que ver con la poesía, ¿no? Es poético el lenguaje del cine cuando quiere, porque siempre puede. Y de esa manera ese poema está lleno de alusiones poéticas, pero de alusiones fílmicas, pero no es el único, tengo varios de ese tipo, ¿no? En el libro El agua iluminada hay varios, como Orient Express, y otro que se llama La noche americana. Es un poema extenso, que por eso es difícil, se han animado a ponerlo en alguna antología, ¿no? Pero es que se come cuarta parte de la antología, pues, ¿no? Que son justamente mis recuerdos de los cines de mi infancia, junto con mi abuelo, don Juan Casasola, al que le dedico ese libro. Y además hay una parte del cine boliviano también, ¿no? Está toda una memoria de lo que es el cine boliviano, pero también de lo que para el niño que yo era, representaba el darme cuenta que había un veto al cine boliviano. Porque en ese poema, lo que recuerdo, mi primer recuerdo del cine boliviano, en medio de otros de películas que veía en esa época, porque he visto películas además muy por encima de mi edad desde muy chico, ¿no? Y también he leído libros que desde luego no me correspondían, afortunadamente. Entonces mi primer recuerdo son las filas, las largas colas, le decimos aquí las filas, que se formaban para ver las películas bolivianas de Jorge Sanginés y Antonio Eguino. El año 1979, yo tenía 7 años, pero lo recuerdo vivamente, porque además era en el cine club de mi colegio, yo estudié con los jesuitas, y ese era el cine donde se daba cine arte, ¿no? En Sucre. Y había una fila de 2 cuadras, yo nunca había visto una fila así para una película, y era para ver las películas de los directores bolivianos que habían estado prohibidas los 7 años del gobierno militar del 71 al 78. Entonces, claro, yo tomé conciencia, porque seguramente después, ¿no? En ese momento fue una conciencia muy germinal. O sea, hice fila 2 cuadras con mi abuelo para ver una película de cine boliviano, que la verdad, como lo digo en el poema, en ese momento no me dijo mucho, porque la estética de Sanginés es pues muy aymara, muy andina, silencios, blanco y negro. Para un niño de esa edad no es algo, ¿no? No es una experiencia fácil. Entonces, lo primero que retuve es eso, la idea de que el cine era algo que se podía prohibir, y que si se podía prohibir, me imagino que tenía algún poder, ¿no? Y es eso, lo importante de la censura siempre es que más bien, aunque es un ejercicio de poder, por un equilibrio físico, también transfiere algo de fuerza, de contrafuerza, aquello que prohíbe, ¿no? Es como un resorte, largo tiempo oprimido. Y a partir de ahí, yo creo que el cine boliviano tuvo sí esa gran época de exploración en lo nacional de fines de los 60, y de esa época de los 70s a los 80s, ¿no? Con Sanginés, luego con Antonio Eguino, con el grupo Ucamau, algunas películas más urbanas, por ejemplo Chuquiago, que ¿no? Marca un momento de acercamiento a la ciudad de La Paz, o Amargo Mar, el inicio de un proceso de remirar la historia boliviana en el que continuamos. Y luego, más bien, ya en los años 80, fines de los 80, tempranos 90, de pronto comienza a haber un cine más contemporáneo, de una exploración post-cine, digamos, popular o indigenista. Aquí hubo mucho el trabajo del actor colectivo, ¿verdad? Entonces comienza a haber más un trabajo del actor individual, tramas más relacionadas con la vida urbana. Y de algún modo, creo que hay un momento en que el cine boliviano tiene un quiebre. Me animo a decir que es un cine que, a diferencia de otros de Latinoamérica, no ha terminado de hacer su transición del formato del celuloide, que aunque era caro, muy difícil de hacer en Bolivia. Aquí había que llevar a editar a otro país, etcétera. Nunca hemos tenido siquiera la tecnología, pero yo siento que el cine boliviano, cuando era más difícil de hacer, era mejor. Y que cuando la tecnología lo ha facilitado demasiado,
nos ha faltado, ¿no?, aterrizar la propuesta. Dicho con respeto a muchos creadores, hay obras cinematográficas bien interesantes en este momento, pero yo creo que tal vez está decantándose algo nuevo. Como probablemente en Bolivia se está decantando algo nuevo en la literatura, por ejemplo, en el Alto o en Santa Cruz. Tú mencionabas a poetas de Llamarada Verde que viven en Santa Cruz. En narrativa hay autores que viven en el Alto, que me parecen súper interesantes, que es la otra ciudad al lado de La Paz, más alta aún, más fría aún, ¿no?, que también concentra migración. Resulta que la población boliviana somos 10 millones de personas, 11, en 1 millón de kilómetros cuadrados, nuestra densidad poblacional es bajísima, pero de esos 11 millones ya andamos metidos más de 2 millones en Santa Cruz y otro tanto entre el Alto y La Paz, pero más en el Alto que en La Paz. Entonces es natural también que de ahí salgan nuevas expresiones. Yo tengo a 2 de mis hijos estudiando cine, mi hijo y mi hija mayores, y entonces siento que hay una cantera muy linda, y he visto trabajos de gente joven últimamente muy interesantes, como de poetas también jóvenes y de artistas de otras disciplinas, y espero que el cine boliviano no pueda encontrarse en una propuesta propia nuevamente. Para terminar, Gabriel, y para quedarnos con el sabor de tus próximos proyectos, cuéntanos, ¿estás trabajando en nuevos libros, en tu labor de formador y en la gestión cultural? ¿Tienes algunos proyectos también avanzando? Bueno, a ver, paradójicamente la pandemia me permitió repartir mi tiempo de otra manera, ¿no? Yo no vivo de la poesía, de la enseñanza, eso es muy difícil en mi país, ¿no? Como lo comenté, creo antes, soy periodista, ya no hago periodismo en los medios, sino en una agencia de comunicación. Eso me ha permitido trabajar desde casa, ¿no? Y también ahorrarme las horas de estar ahí sentado, ¿no? Conduciendo el vehículo en medio de las trancaderas, atascos, atolladeros, pinzas, trancones. Tiene un nombre distinto en cada país, eso sí, como los sorbetes, pajillas, etcétera, que además sabemos que no debemos usar, pero tiene un nombre así. Entonces, antes me he dado cuenta, como unas 2 horas y media de mi día en los atolladeros estos del tráfico. Ese tiempo se me ha regalado ahora para poder hacer otras cosas. Entonces he hecho una nueva versión de Llamarada Verde, ¿no?, ampliada. Estoy trabajando con ellos una antología de su poesía, está prácticamente lista, y además hemos conseguido un auspicio para poder publicarla en Estados Unidos, traducida. Entonces saldrá en Estados Unidos, saldrá en Bolivia también, y eso me parece fantástico, porque algunos de los estudiantes del taller también no residen ya en Bolivia, residen en varios países, y varios se han ido a estudiar escritura creativa a Estados Unidos, ¿no? Que es algo que ha ocurrido. Hay un proceso como de diáspora de narradores, y ahora un poquito también de poetas bolivianos a la Academia Norteamericana. Para bien y para mal, ¿no? Yo con la Academia he dicho que tengo algunas reservas en general, ¿no? Hay que saber subsistir a ella, pero también hay que saber subsistir al poder hacer, como yo, un trabajo laico, así le llamo, y luego poder cerrar la puerta de eso y abrir la puerta de lo poético. Cambiar el SIM card del chip. Entonces, uno es ese Llamarada Verde ampliado, esa Llamarada nueva que me tiene, ¿no?, enfocado en estos meses. Otro, también estoy haciendo una investigación universitaria, académica, sobre la poesía de Hugo Mujica, poeta argentino, filósofo y también poeta místico, que me interesa mucho. Hay varios aspectos de su poesía, de su poética, que me impresionan. Me interesa cómo conjuga la poesía con la filosofía, la tradición filosófica, digamos, occidental en algunas de sus ramas, no sé, Heidegger, por decir algo, con también la filosofía o el pensamiento budista o el taoísmo. Entonces estoy escribiendo algo que ojalá decante en un libro, y por otra parte también escribiendo poemas que van a formar seguramente en algún momento un libro nuevo. El año pasado fue un poco de hacer antologías, un año de antologías para bien y para mal también, ¿no? Entonces, más bien me ocupé de difundir, ¿no?, lo que había, muchas lecturas, un año de gran difusión. Ahora estoy escribiendo un poco más, pero de a poco, ¿no? Porque yo no soy de hacer libros uno tras de otro, ¿no? Los libros míos de poesía, no antologías, tienen una pausa de unos 5 años entre uno y otro, ¿no? Entre su escritura y su publicación, 5 o 7 años. El más reciente es Multiplicación del Sol,
que salió el año 2017, fines de 2017 en Colombia, luego se publicó en Chile y en Bolivia el 19. Pero mira, ya tiene unos 4 añitos, entonces yo creo que dentro de un año, ¿no?, tendré seguramente un libro nuevo con los poemas de este último quinquenio. Claro, en medio han aparecido antologías, han aparecido traducciones, eso hay que revisarlo, hay que cuidarlo, pero como después de la fiebre un poco del año pasado, ahora eso ha bajado, estoy aprovechando de ir ordenando, reuniendo los inéditos, comenzar a intuir las formas que van a tener. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta conversación. Ha sido muy agradable, además muy esperanzadora, porque tienes una visión de las cosas muy pragmática, pero también ilusionante. Encuentras siempre esa salida para todas las dudas, conflictos, dolores en los que estamos, todas las dificultades del trabajo creativo, del trabajo artístico, del trabajo poético. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo, conocerte, y vamos a buscar más sobre tu obra y sobre todos esos autores bolivianos de los que nos has hablado. Yo contentísimo de esta conversación. Sí, es verdad que tiendo a ser optimista, fisiológicamente optimista, lo digo bromeando un poco siempre, pero la verdad es que la poesía, el arte, ¿no?, la vida, la amistad, el amor, me dan razones para la esperanza, ¿no? Hay razones para lo otro, sin razones para lo otro, y sin embargo creo que uno mismo contribuye, ¿no?, a superarlo si es que pone de su parte esta fe que puede contagiar, ¿no? Yo creo que eso ayuda, y proyectos como este lo hacen también, ¿no es cierto?, porque te permiten acceder, ¿no?, a espacios de lectura, de conversación sobre temas esenciales, pero que sin embargo no encuentran espacio muchas veces en un circuito comercial. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Casa Bukowski. Los esperamos en la próxima edición de La Poesía Nostra. Hasta pronto.